Esta es la segunda parte de la clase. Ustedes ya vieron con anterioridad las dislipidemias y bueno, solamente un breve recordatorio. ¿En quién debe tratarse la dislipidemia? Tratamos las dislipidemias para prevenir tanto eventos cardiovasculares como eventos relacionados con la hipertrigliceridemia. Entonces, recordar que la dislipidemia no es el único factor para enfermedad cardiovascular. El riesgo cardiovascular tiene muchos otros factores y por lo tanto deben ser todos ellos tratados de forma simultánea. Hay que evaluar al paciente en lo global y ver cuáles son los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular modificables que tiene y tratar tanto el tabaquismo, evitar el tabaquismo, tratar el sobrepeso y la obesidad, modificar los hábitos dietéticos, hacer intervenciones terapéuticas en el estilo de vida, además de tratar la dislipidemia, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Esta última, recuerden que es considerada por algunas de las guías como una equivalente de enfermedad cardiovascular por el riesgo de que el paciente tenga un evento cardiovascular primario. Eh, Hay múltiples escalas de prevención cardiovascular. Existe controversia en cuanto a quiénes vamos a hacer un perfil de lípidos. Yo no soy pediatra, ni es la intención de este curso, pero existe también recomendaciones y controversia en cuanto a qué edad se debe hacer el primer perfil de lípidos. En pacientes adultos debe hacerse una prueba en aquellos que no se haya detectado en la infancia y para los pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular, quien tiene hipertensión, diabetes, tabaquismo o historia de enfermedad cardiovascular a edad temprana, se debe hacer entre los 25 y los 30 años en el hombre y en los 30 a 35 para las mujeres. Aquellos que tienen menos riesgo cardiovascular se extiende esa edad y se hace más tarde. En los hombres, para aquellos que no se encontró enfermedad cardiovascular, digo más bien dislipidemia en edad temprana, se vuelve a hacer el estudio a partir de los 35 años y en las mujeres a los 45 años. ¿Qué es una dislipidemia? Recuerden que la dislipidemia es un conjunto, o las dislipidemias son un conjunto de enfermedades que generalmente están asintomáticas y que se manifiestan de forma bioquímica por anomalías en el colesterol, los triglicéridos, el colesterol HDL y que no estamos midiendo directamente las lipoproteínas aterogénicas. Recuerden que las lipoproteínas aterogénicas principales son las LDL, las lipoproteínas de densidad intermedia y los remanentes. Hay otras lipoproteínas que son tan grandes que son poco aterogénicas como los kilomicrones y los VLDL. La búsqueda de estos es indispensable para encontrar el fenotipo de los pacientes. Desde el punto de vista de calculadoras de riesgo, existen múltiples calculadoras. Y pues la parte importante es utilizar alguna de ellas, ya cada uno de ustedes irá teniendo sus preferencias. Las más utilizadas, por supuesto, son las de Framingham y las de el ATP3. Y todas estas calculadoras de riesgo tienen pros, contras, evalúan desenlaces distintos y tienen una aplicabilidad diferente para cada grupo poblacional. Dentro del Framingham encuentran ustedes dos calculadoras de riesgo, una que es el score de riesgo de Framingham, el Framingham Risk Score, en el que utilizan las variables que ustedes ven ahí, edad, género, el colesterol total o el colesterol LDL, el nivel de colesterol HDL, la presión arterial sistólica, si el paciente tiene o no diabetes mellitus y si tiene tabaquismo actual o no. Y se excluyen otras variables como la presión arterial o la historia familiar de enfermedad cardiovascular y evalúan puntos de desenlace duros como la muerte cardiovascular, infarto al miocardio no fatal, angina inestable o angina estable. ¿Sí? ¿Cómo está? Bien. No, no, ¿por qué? No, yo me tengo que es una femenina, 34 años, antecedente de... Tú vas a hablar, cabrón, es una mujer de 34 años. Perdón, mujer, 34 años, tienes razón. Cecilia.
paciente que tiene muchas aristas, su caso, pero creo que su principal problema es ahorita la diabetes, tiene una obesidad con IMC de 42. Ujú. Tiene como comorbilidades una artritis reumatoide desde hace 2 años. Ujú. ¿En esteroides? Actualmente tiene un DAS 28 de 7, que es un alto grado de actividad. Ujú. Suspendió la prednisona hace 2 meses. Ok. Y yo creo que ese fue el motivo por el que se desencadenó nuevamente la artritis. Ujú. Su peso máximo ha sido de alrededor de 200 kilos. Ujú. Actualmente pesa 108.4.7. La última cita fue en febrero y perdió 5 kilos desde entonces. Ujú. Ella Dile que está. cuentan doble con la pandemia. Ujú. Entonces, ella ya sabe que tiene hígado graso. Ujú. Toma metrotexate. Razón por la que me da pendiente obesidad, más metrotexate, más ya hígado graso puesto, de que puede ser una hepatitis por el metrotexate. Entonces, pues en ella está ahí pensando en qué manejo darle a su diabetes ahorita, porque está con únicamente metformina. ¿Cuánto tiene de hemoglobina glicada? No trae, pero trae una glucosa en ayunas de 229. Entonces está francamente descontrolada la paciente. ¿Qué tanto acceso tiene? ¿Verdad? ¿Qué tanto acceso tiene? Regular. Ella ya ha tomado antes glibenclamida y menciona que se la quitaron porque hace hipoglucemia. Ujú. El motivo de sus hipoglucemias, creo yo, es porque a veces no desayuna. ¿Qué quieres hacer? Tienes básicamente dos alternativas adicionales a la metformina que te interesan para el peso. Una es un agonista de receptor de GLP-1 y el otro es un ISGLT2. Es más económico el ISGLT2, definitivo. Pero depende del acceso. Así es. No tienes hemoglobina glucosilada, es difícil tener expectativas, ¿no? Insisto, hay muchas respuestas correctas. ¿Qué haría yo? Pedirle una hemoglobina glucosilada ahorita, a ver si anda en 11, pues te chingó y tiene que ser una combinación de insulina con algo más. Pero si anda en 9, pues a lo mejor le intento. Okay. Insulina. Pues, estos 5 kilos que perdió de forma involuntaria puede ser por descontrol. O sea, yo creo que fue por polidipsia, porque sí la tiene. Tiene polidipsia, tiene nicturia. Sí. Tiene más de 1000 en el ego. Sí, trae más de 1000. Entonces no le va a servir de gran cosa. El inhibidor de SGLT. Okay. Y si le puedes descangallar. Le iniciaría la insulina que tomaba se me hacía demasiado alta. ¿De qué? La insulina que ella se aplicaba antes era ¿Qué demasiado usaba? alta. Glargina y rápida. 30 de glargina, 25 de rápida cada 8. Yo empezaría con Soliqua. Okay. Yo empezaría con Soliqua. Le puedo ayudar para las dos cosas. Okay. Ahí tienen el refri. Sí, está bien. Que baje la app. Okay. ¿La conoces? No. My Dose Coach. No, no la conozco. My Dose Coach. O sea, Sí, sé que pero existe, no. pero nunca la he interactuado para saber cómo funciona. No tengo chance ahorita como para enseñarte. Sí, claro. Pero hay que buscar. ¿Cómo está, doctor? Bien, ¿cómo te fue con tu CAT? ¿Con qué? Con tu cetoacidosis diabética. Son de esas veces que hubiera preferido que no me hablaran. ¿Sí? Estuvo muy gacho. Pues lo mismo que aquí, nomás que allá, y que fue en el hospital donde no era, y así. O sea, llegaste aquí primero y te fuiste. Sí, yo llegué Sí. llegué aquí y les dije de que oigan a paciente y me dicen de que no tenemos ningún paciente con ese nombre. Y le hablo de que, oye, güey, no encuentro la familiar de tu esposa. Y me dice de que, es que se me pasó eso. Y yo de que, no, hombre, no inventes. Viéndolo por el lado amable, ya estoy credencializado ahí, entonces puedo ir a ver una hipocalcemia la próxima semana que tengo. Pero ¿Qué hubo? me dijo Elisa que hay una biopsia del doctor Lavalle. Sí. La movieron de hora porque el doctor González puso una en la mañanita. Okay. Estaba una para las dos, habían puesto a las 9, entonces van a mover una a las 10:30 y una a las 9. Ok, está bien.
no me la quiero contar para que Sí. luego no hiciéramos bolas. Va. De hecho, no la pudieron agendar porque no había sistema. Sí me Sí. dijeron. ¿Y cómo le fue? Se ve súper amplio. Si quieres, les cuento de una vez. Sí. Perdón, Luis. No sé. Bueno, empieza el Esolicua. Ok. Que titule cada 3 días. Ok. Le pones el mismo algoritmo que las insulinas. Ok. Y ¿cómo se administra? ¿A qué hora se la vas a dar? ¿En la mañana? No, ¿En la noche? no. En la... Es que nunca lo sé. Pues No sé, léelas, cabrón, no eso sé. no es justificación. Sí. Se da en la hora anterior al alimento más Amplio, abundante. sí, abundante. Ok. En la mayoría de los mexicanos es la comida o la cena. Yo prefiero dárselos en la comida. Y recuerda que lo que vas a titular es la insulina basal. Hay 2 presentaciones de Soliqua. Fíjate a ver cuáles tienen y te traes esta para decirte cómo lo titulamos. ¿Cómo ves? Quieren usar bicicleta y no la han usado sino con rueditas, cabrón. Traigo atravesadísimo la gente de Pato. ¿Qué te dicen? Pues, no este viernes anterior, sino uno antes, René mandó una paciente para biopsia. Ajá. Y tenía muchos nódulos, pero tenía 2 nódulos así súper Sí. llamativos. Me he enterado de eso. La biopsié, 3 piquetes en cada lado, la mandé, muestra no suficiente, después de 3 funciones en cada lado, ¿no? Y entonces cuando la paso para de que, bueno, vamos a dar vamos a funcionar otra vez, se va la luz. Entonces se va la luz, la paciente se va, bueno, le digo de que discúlpeme, la verdad es que esto pues, está fuera de nuestro alcance, pero la verdad es que cuando usted pueda y quiera, la verdad, cuando usted me diga la función otra vez, si quiere esperarse un rato a ver si regresa, lo que usted me diga. Me dice, no, ¿sabe qué? Nos vamos a ir, ya me da molesta, ¿no? Pues digo, me entiendo. Total, hablo a Pato y les digo de que, oigan, mañana pueden. Y me dice, no, estamos lunes a viernes de 7 a 4 por lo de la contingencia que está ahí. Entonces, le hablo y le digo eso a la señora, regresa la luz como 2:40 y llegaron las 4 y le digo, señora, si usted puede hoy, ahorita mismo me espero y la biopsiamos. Llega como 3:40, la biopsio, lo mando, muestra suficiente de ambos. ¿Y te lo reportan ahorita con fuera? No. Muestra suficiente de ambos. Dan ella va a Pato, está cerrado, regresa aquí, da el dinero de la biopsia, que ya ve que cambió un montón el precio, todo lo que sea, y entonces pues paga una biopsia. Entonces no reportan el resultado porque para ellos es interpretación de 2. Entonces ellos querían que... ¿Ya fuiste? No fui. Entonces, bueno, fue 1000 veces esta normita, ¿no? Y el problema es que ellos creen que es interpretación de 2 nódulos. O sea, no los sacamos de ahí. ¿Ya hablaste con los patólogos? No, yo quise hablar con la doctora Olalia, pero el doctor después me dijo que no, que X. Entonces, entonces, eventualmente le habla a la señora para decir, necesito mi reporte para ir con mi doctor para que me dé seguimiento. Y no lo reportan, entonces le habla Normita, la señora le explica la situación. Y la señora cree que porque como fue una inadecuada y va a haber una repunción, le estamos cobrando la segunda. Le dije, no, a ver, o sea, nosotros no cobramos eso, es un problema de Pato. Y le dije, pero ¿sabe qué? Ya está, o sea, porque la señora verdaderamente cree que estamos como que involucrados en una situación porque ella dejó el dinero aquí y luego para arriba. Y le dije, Normita, ¿sabes qué? Ya déjense de problemas, la verdad es que aprendimos la lección, esto lo debemos de dejar que Pato se pelee con el paciente, nosotros no tenemos nada que ver aquí. Si tengo que sacrificar esos 1,200 pesos, pues listo, o sea, cóbrenmelos a mí, ya no hagan que la señora pague, arreglen la situación, pero ya no reciban dinero de nadie. O sea, si ustedes necesitan que si Pato no lo reporte es porque Pato no lo quiere reportar, o sea, no tienen por qué estar recibiendo los golpes de esos y que se den cuenta que están haciendo las cosas súper mal. Y pues hasta ahorita lo reportaron. Afortunadamente, benignos ambos. Sí, Bethesda 2. Pero bueno. Pero, o sea, el punto es que cobran como si te hicieran todo el reporte que te hacen en otras partes. Exacto. Y no te lo hacen. No hice nada, verdaderamente no hice nada. Tienes 150 133. y 133. ¿Cuál es la diferencia? De la dosis de lixisenatida. Ok. ¿Cuál es la dosis de lixisenatida que puedes usar? Tengo que checar. No me acuerdo.
en la UCI. Ok. ¿Cuál crees que tenga, con cuál crees que sea prudente empezar? Con la de dosis baja. Este, ¿Y eso qué significa? La de 33. Entiendo tu racional, pero no. Ok. ¿Cuál es el paso limitante en esto? Tienes dos. Uno tiene una dosis máxima y la otra no. Ok. ¿Con cuál tendrás más potencia? Con la que no tiene dosis máxima. Tienes dos componentes. Ajá. Lixisenatide Sí. e insulina glargina. Si tú empiezas con esta que trae 150, cuando llegues a la dosis tope, te puedes pasar a la que tiene 133 Ok. y seguir subiendo la dosis de insulina. Ok. ¿Sí? Ya entendí el... ¿Ok? Sí. Entonces empieza, si anda en 200, empieza 15 unidades de esta. Y le vas titulando cada 3 días. Okay. Como si estuvieras titulando insulina. ¿Okay? Fíjate bien que tenga monitoreos, avisa de los efectos gastrointestinales, platícale de los efectos sobre el peso, que se le puede bajar el apetito, y estudia esto y lo platicamos mañana. Va. Okay. ¿Qué tal el paciente más o menos en un mes? Sí, pero que te esté reportando los automonitoreos. Sí, claro. ¿Ok? Va. Gracias. Órale. Está enorme. Se ve grandísimo. El lugar tiene 200 y pico de metros. Ah, de hecho era lo que lo que te quería comentar también. Pero igual si quieres, actualízanos de... Está enorme. O sea, la realidad es que hay más chiquitos. Se ve muy grande. Tiene una vista espectacular. El lugar está cómodo. Tiene escaleras eléctricas y elevadores que están aislados del resto de la plaza comercial. Esto no vas a estar mezclado. Estamos hablando que está así al lado del centro. Al lado del centro. No vas a estar mezclado con los restaurantes y las cosas. Son pisos exclusivos de oficinas. Y pues por lo tanto no va a oler a carnitas. Está climatizado todo. Lobby y todo. Ya hay un centro de fertilidad operando y tenían gente en ¿Alguien conocido? No sé. No me quedé a ver. A ver qué había. Sí. Pero pues, había gente entrando y saliendo. Entonces me pareció un lugar interesante. Está padre, súper grande. Lo único es que te entregan horarios. Pues sí. Entonces tienes que hacer todo para 200 metros de tabla roca y de esa altura. Pues, bueno, también no lo tienes que hacer en una sola fase. Asumo yo. Digo. Bueno, pero asumiendo que no, que si lo vamos a... Bueno, aunque la verdad es que también meterte, pagar y no usarlo. Ajá. Pero me parece un lugar interesante. Está súper padre. Se veía súper ahora, padre. probablemente sea demasiado para lo que queremos de inicio. ¿Y hay más chicos? Sí hay más chicos, Mucho más muy chicos. chicos. Mucho más chicos. Decía Miguel que había otro lugar. Sí, bueno, es que en lo que estaba esperando a mi paciente de las 6, me topé allí a Paco, el hijo del doctor Juan Francisco González, que es el dueño de Donker, y de hecho Paco es el que es el que ha administrado todo, el que hizo el sistema electrónico, el que lo patentó y el que está buscando que preste todos. Me comenta que ¿Él es médico? No. Él guiado por su papá ha estado haciendo como que toda la cuestión. Bueno, lo que me dice es que el doctor Juan Francisco y la doctora Irina tienen o habían comprado un local en una plaza que está ahí por Ricardo Margain, donde está el Indio Azteca, que es Ricardo Margain con Vasconcelos. Sí. Hay una Peugeot ahí enfrente, ¿no? ¿Dónde? Una agencia de carros solo ahí enfrente. Sí.
Y entonces dice que, ¿cómo se llama? Que por lo mismo de que en muchas plazas han estado cerrando locales y cerrando locales, que la plaza está buscando otras vocaciones más allá de las comerciales y entre ellas pues le dijeron que querían abrir salud. Entonces ellos lo que están haciendo es que están pensando en abrir o sea, otro Onker, pero abrirlo ahí y que ese sea específico de altas especialidades y que el Onker Valle, que es donde yo estoy consultando, que ese se quede solamente como onco y que, o sea, y que grupos o especialistas vayan al Onker de ahí, de Ricardo Margán. Entonces, hace cuenta que me vio y como antes de que volviera Camilo y todo, pues yo le decía que tenía interés como que de juntarme con ustedes. Entonces me dijo, ¿y tu grupo qué onda? ¿En qué van? O sea, cuando platicamos y etcétera. Y ya me platicó todo eso, me enseñó el lugar. Aparentemente son como 270 metros cuadrados lo que tienen ahí. O sea, pero pues obviamente que no sería enfocado de que todo para nosotros, sino que sería más para todas las altas Ahí especialidades. tiene una ventaja desde el punto de vista de que no tendríamos que comprarlo, que sería un desembolso inicial grande. Podríamos rentarlo y pues, es mucho más económico. La desventaja, por ejemplo, es que no podrías tú ofrecer el laboratorio, no podrías tú ofrecer Sí, pero aún así ¿cómo se llama? o sí. Bueno, es que ellos son muy abiertos a como que hacer cambios y demás. Por ejemplo, ellos decían, no sé, por ejemplo, biopsias de tiroides. O sea, si ustedes quieren, o sea, quieren proponer algo para que nosotros podamos mejorar, pues nosotros nos beneficiamos. Por ejemplo, ellos tienen el centro, el Onker Vasconcelos son quirófanos, salas de procedimientos, salas de infusiones y hasta salas de internamiento. Entonces, por ejemplo, ellos se benefician de que si haces una biopsia ahí, pues ellos le cobran al paciente la sala, Okay. La sala, la enfermería y etc. ¿Tienen pato? Y tú cobras los honorarios. Creo que no tienen de planta, pero, o sea, son cosas que se pueden conseguir. Otra ventaja que veo es que ya tienen un sistema electrónico montado y patentado. Y entonces como que la cuestión de que dónde almacenan información y consiguen un sistema electrónico y etcétera, eso ya lo tienen. Y eso les pertenece a ellos. Y si tú en algún momento te sales, ¿te llevas sus expedientes? Creo que sí, Es importante. o sea, creo que sí en el sentido de... O sea, ¿te refieres a como que si te puedes llevar el sistema electrónico? O tu información al menos. O sea, si tú decides, ya me voy, Por ejemplo, tú que has consultado allá, Uh-huh. si tú quisieras no verlo acá, por ejemplo. O sea, entras a la página, de hecho yo puedo entrar a la página de mi celular Ya. y veo, o sea, puedo ver mis expedientes aquí, puedo ver Ajá, pero hoy tú sigues ahí. El punto es, si acaba la relación, uh-huh. ¿te puedes llevar los expedientes? No sé. No sé, tendríamos que preguntarlo. Eso, o sea, no me planteé esa pregunta, pero sí valdría la pena. Ahora, la otra cosa es que no, o sea, no toda la intención de ellos es que todo sea un care. Quizás el local va a ser un care porque pues, es de ellos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, le han ayudado a varios grupos a hacer su branding. Por ejemplo, parte... los neumos, ¿no? Los neumos, por ejemplo, Eric Rendón le hicieron el branding de Pulmonary Center y ellos, o sea, él en específico le ayudó a hacer el branding y todo. No están necesariamente físicamente ahí, por ejemplo, Eric Rendón sí va a un care ahí específicamente, pero por ejemplo está Alexis Herrera y están otros neumos que se dividieron ahí de que tú yo esto y el otro, ¿verdad? Y por ejemplo, creo que Alexis está acá en el Doctors. Eric Rendón consulta ahí ¿cómo se llama? En Unker, pero también tiene consultorio acá en el Doctors. O sea, no, tampoco son así de que pues, sea exclusivo aquí, ¿cómo se llama? Mío, o sea, ni mucho menos. O sea, como que
hasta cierto punto no me parece que esa sea la intención. Y a otros a los que les están ayudando es al grupo de Chuy Villarreal. O sea, también está Paco ahí metido en cómo se están organizando, aunque ellos están en el centro. Y no dudes que hasta cierto punto va a estar relacionado ese centro que está en el CEM con los de UNCER. Digo, A mí me queda la duda de de qué se benefician ellos en hacer eso. yo lo que creo es que están viendo por hacer como que una red grande de asociaciones médicas. Ellos tienen, o sea, Juan Francisco le da los congresos y reuniones de las aseguradoras. Él tiene una relación así, o sea, entonces no sé si al momento de que tú detectes cánceres y se queden en su red sea el Digo, debe haber un break para ellos. Porque eso, por ejemplo, a mí se me hace muy curioso el modelo de que seas parte del on-care team, pero estés fuera del sitio. Sí, O sea, no. por ejemplo, yo no sé en qué sentido, o sea, en qué sentido estén, por ejemplo, metidos en ayudarles al branding y etcétera. Y no si sé. hubo un cargo único, si son socios. Exactamente, porque si son socios, por ejemplo, pues capaz y no sé, que el grupo de los negros esté utilizando el mismo sistema electrónico y pues como está patentado un CARE, pues se beneficia porque quizás le tienes que aportar algo. Pues de los nefros yo puedo platicar bien con Carlos, a ver qué onda, cuál es su relación. Sí. Si ustedes pueden platicar con Eric, a lo mejor. Sí, o sea, de hecho con Eric, nada más que es súper hiperactivo, entonces, entiéndele. Sí, pero, no, pero, y la otra cosa es que, por ejemplo, Paco siempre ha sido de que no, pues, o sea, nos sentamos un día a platicar todos, o sea, que me digan cómo funciona, yo puedo decirles en qué les puedo ayudar, qué les puedo ofrecer, qué gano, etc. Y pues ven si les conviene o no. Claro, pues sí. Sí, estaría bien sentarnos a platicarlo. Claro. Sí, digo, nomás como querer las cosas pequeñas que tal vez después podrían, como lo del expediente, que después te podrían emproblemar si en caso de que tú lo necesitaras fuera o lo X o Y, ¿no? Pero si todo estuviera así cool, pues se escucha bastante padre. Sí. No, y la verdad es que, o sea, al menos conmigo han sido de que súper relajados en el sentido de que, pues hasta ahorita, digo, llevo casi un año ahí con ellos, no me cobran renta, o sea, las asistentes prácticamente... ¿Qué porcentaje se quedan de la función? Nada. O sea, me retienen, o sea, me retienen 10% de ISR, pero pues eso o sea, en Hacienda lo ven así como que retención. Nada más que yo estoy compartiendo consultorios, o sea, haz de cuenta que yo llego y haz de cuenta, o sea, me citan y es de que, ok, vete al consultorio número 4, ¿verdad? Si yo les dijera de repente, oye, quiero consultorio fijo, pues ahí ya me empezarían a cobrar, muy seguramente. Pero fuera de eso, o sea, hasta ahorita, o sea, no me han pedido nada, no me han cobrado nada ni nada. Pues está bien. Aunque hasta cierto punto, o sea, yo sé que sabían de mi intención de asociarme y no sé si lo que estaban haciendo era esperarme. Ajá. O sea, como que bueno, está bien, quédate aquí, asóciate y vamos viendo cómo trabajamos, ¿verdad? ¿Y nunca te han preguntado? Bueno, pues dices que te preguntó Paco. Sí, o sea, me preguntó que cómo íbamos con lo de la asociación, pero no de que, oye, ¿cuánto nos estás pagando? No, para nada. Vamos a verlo. Claro. ¿No? Sí, pues igual si quieren hablo con Paco para ver cuándo, o sea, cuándo podemos hablar así de que los cuatro, por ahí hay otro, Igual iba a tener que ser creo que sí, ¿vale? Igual iba a tener que ser virtual o en la oficina. Sí, claro. Sí, hay otro chico que se llama Roberto, que también ayuda en todo eso. Y pues te acuerdas del gordo del Pai. El gordo del Pai también está lleno, que
Había un calidólogo que no sé quién era la relación ahí, pero lo metieron a medicina interna para que hiciera procesos de calidad. Que la verdad es que era una monserra porque nomás estaba molestando a todo el mundo. Y él manejaba o organizaba, por así decir, los programas de atención integral de mis caídas y úlceras. Y Que realmente él no los manejaba, nada más lo Juntaba a manejaban los los residentes. residentes y él nada más iba a criticar. Pero era molestísimo. Y Pero- nunca nadie supo, se aprendió su nombre y así se le quedó como el gordo del pie. Sí, Y todo el mundo sí, lo es que conocía. nadie sabía cómo se llamaba, o sea, nada más era ¿Y el PAI era la figura o el PAI era No, el PAI era el programa de atención integral. eran las, ¿cómo se llama? Sí, Aunque nunca se nos ocurrió eso, pero hubiera sido muy bueno. Digo, sí, pues algo por afuera del PAI. sí, eran las siglas de... No, y todavía, o sea, lo veo una vez que hicieron una carne asada a finales del año pasado. No, lo del Super Bowl. No, fue a principios de año. Estaba él y no sé, ¿cómo se llama? O sea, en mi mente es el gordo del Pai, pero... Romero, creo que se apellida. Ándale, Romero. ¿Verdad? Sí, Pero no, si me dijeron de que tienes que apostar cómo se llama, no. Sí, no. Pero bueno, entonces, por ejemplo, él también está ahí, les ayuda a toda la cuestión de calidad sobre todo de lo de Vasconcelos, que son quirófanos, serie de internamiento y etc., que pues ahí si sale algo mal, pues vale. Sí, ahí tiene que tener más cuidado. Sí. Pero por ejemplo, con esto del COVID, pues le cerraron el centro y se movieron súper rápido y volvieron a sacar las certificaciones para poder atender incluso en la contingencia. No COVID, o sea, obviamente que no cosas COVID, pero les aprobaron el protocolo de detección para poder internar. Claro. La verdad, por cierto, el COVID me he desconectado completamente de leer cosas de COVID. Qué bueno. Yo de lo que me he desconectado es de la información oficial, porque ya No, bueno, es eso ya me da flojera, la verdad. Sí, o sea, ya llegó un momento en el que fue tan ridículamente falsa que dije, ya. Pues según New York Times somos, por millón de población, el país donde más muerte hay. Sí, pero Qué mal. pero luego sale el Gatel con que siempre no y que estamos muy bien. Me digas. Quiero hablar con René. Pues sí. Ya van 3 médicos que, oye, ¿puedo tomar a Jardiance a ver si se me quita el hambre? Pues igual y te da más, cabrón. Exacto. De hecho, el viernes la paciente que vi era una paciente que realmente debió de haber sido para ti. O sea, como que bastante obesa, o bueno, obesidad grado 2, pero hace ejercicio y está musculosa. Y viene a verme para ver si no tiene Cushing o algo más. Lo único que me llamó la atención es que me dice que le creció la talla del zapato. Y pues la voy a probar para acromegalia, no vaya a ser. Que también aumento de peso ¿Pero cuánto te tiene que crecer el zapato como para que te des cuenta? pues acá le creció una talla. O a lo mejor le creció así. A los lados. Sí, de hecho le creció una ancho. ¿Sí? A lo mejor es hamburguesa. Puede ser, pero... The hamburger sign. Pues sí, pero bueno, el punto es que trae una resistencia a la insulina impresionante. O sea, le hicieron un coma que salió normal por cálculo, pero haz de cuenta que veo de que insulina basal 29. Está mal calculado. Porque aunque tuvieras 99 o tuvieras 70 de glucosa, te termina saliendo alto. Sí, por eso, o sea, yo de que insulina basal 29 y yo de que no, pues, o sea, ya, o sea, definitivamente, pero que supuestamente alguien la vio y le dijo que era resistencia a la insulina, pero le dio dapaglifosina, por eso me acordé de lo del Jardiance, y yo dije, bueno, para qué diablos le dieron dapas? Pues bueno, el punto es que dice ella que se sintió muy mal con la dapa, y pues la dejó. Y pues como que la medio traté de iniciarle metformina de perdido para abatir un poquito eso, y no, es que es prima de la dapaglifosina y que no sé cuánto,
Y o sea, al final como que no quiso. Entonces, pues le dije, mira, vamos a ver cómo sale esto de la acromegalia. Si sale positivo, pues te buscamos por ese lado. Sale negativo, pues podemos decir que simplemente es obesidad y que hay algún mecanismo que no te está funcionando para bajar de peso. Ujú. Y pues vemos. Y si es así, te la voy a mandar. Ok. Digo, el mecanismo en parte yo creo que es resistencia a la insulina. Y también, o sea, si está musculoso, o sea, traje el brazote, entonces pues también. ¿Y la testo bien? Sí. Esto, bien, sí. No, de hecho, incluso ciclos menstruales completamente regulares. Completamente regulares. Voy a conectar a la clasecilla. Ay, no tengo ganas. Siempre buscaba, pero no. Pues Sí, déjale no. le escribo ahorita. Y a ver cuándo me dice que pueda ir. O sea, para que nos reunamos de perdido por Zoom, ¿no? Sí, Yo creo que así va a ser. sí. Pero como diga. Sí. Digo, es que ellos también son así como que medio relajados de que vengan y etcétera. Por ejemplo, Yo, o sea, tienen espacios así como que medio abiertos ahí en la pues podemos ir clínica, también. pero, Sí. pero igual, sí, o sea, para que vean la idea, porque dije, oye, pues si van a abrir un nuevo centro y está amplio y está como que casi de que, o sea, para darle forma de cero, pues estaría con ganas. Y también, pues para que cada quien, o sea, le exprese las necesidades y ver si se pueden cumplir, porque capaz sí. Y yo siempre pensando en que tomar la opción que te abra más opciones al futuro, pues en algún momento probablemente decidamos este, salir de... Salir. Que yo como he visto que le han hecho con otros, no ha habido problemas. Por ejemplo, con eso del centro de Eric Randon, y Eric Randon sigue siendo un care y se considera que esa rama también es parte de, o sea, como que de familia un care, pero son independientes y ellos hacen las cosas pues, como ellos determinen que funcionan. Y una de las cosas que precisamente me preguntó Paco fue, ¿y cómo van a funcionar ustedes? Por cierto, doctor, el que me preguntó por quiere comprar un butterfly, es Goyo, el de trauma, porque quiere hacer, bueno, quiere de hombro y no sé cuánto. Me dijo, ¿y cuánto cuesta? Le dije, la verdad no estoy seguro. Y le dije, no estoy seguro si funcione para eso, pero igual le pregunté al doctor Lauca. Si tiene músculo esquelético. ¿Pero es el mismo Pro o es otro diferente? Es el mismo, es la misma para todos. Le voy a decir que la busque, sí. Para ver si, no sé. Es el mismo, o sea, el mismo Pro para abdomen y para tiroides. Está súper padre. Lo malo es la entrada. ¿No hay un adaptador que puedas usarlo en el iPad? En el iPad nuevo no. Pues por eso traigo yo la iPad chiquilla. Y no se puede... Ya compré un adaptador, pero no aguanta la velocidad de transmisión de datos. Poco. Y por ejemplo, una pantalla con, no sé, Apple TV. Sí, eso sí se puede. ¿Sí se puede? Está padre. Eso sí se puede. Bueno, déjame busco a Leo y volvemos a hacer show. Sale. Entonces, pues esta diversidad de escalas permite que busques poblaciones diferentes y lo más importante es siempre tratar de cuantificar el riesgo. La mayoría de los inicios de tratamiento de estatinas se hacen sin realmente tener una cuantificación de riesgo y luego te encuentras en la consulta gente que recibe estatinas de alta potencia cuando su riesgo cardiovascular era bajo o gente que está infratratada con estatinas de muy baja potencia cuando su riesgo cardiovascular es alto. Entonces, esa parte es importante.
Aquí hay otras escalas de riesgo. Está, por supuesto, la de la American College of Cardiology, que es el que ven ustedes en la parte superior de la diapositiva, donde pues está validado para pacientes de una edad mayor a la de Framingham, entre pacientes entre 40 y 79 años, y pues predice esos desenlaces que ustedes ven ahí, incluyendo stroke, incluyendo eventos vasculares cerebrales. La otra calculadora que a mí me parece muy interesante es esta, la Mesa Risk Score. Este es un estudio multiétnico y eso pues permite que sea más extrapolable a otras etnias y no solamente a una predominante como es el caso de la última columna donde ese está validado en población china. Eh, entonces aquí la etnicidad se toma en cuenta. Ustedes saben que hay etnias con un mayor riesgo cardiovascular, como los afroamericanos o los hispanos en Estados Unidos, y eso podría ser más parecido a la escala de riesgo que nosotros tenemos. Esto está hecho para predecir estos 4 desenlaces que ustedes ven en el lado derecho de su diapositiva: muerte cardiovascular, infarto del miocardio no fatal, una resucitación de un evento cardiovascular o la revascularización de un paciente que ya tiene angina. ¿Por qué dar estatinas? Bueno, esta diapositiva es un poquito histórica. En 1995 salió este estudio en el New England Journal of Medicine. Este es el primer estudio grande que demostró reducción de eventos cardiovasculares con una estatina de muy baja potencia, que era la que se utilizaba en aquel entonces, pravastatina. Ahorita van a encontrar que todavía la pravastatina está comercialmente disponible y de hecho se utiliza en muchas entidades públicas de salud, pero es una estatina de baja potencia. A pesar de ser una de las estatinas de baja potencia, demostró que el reducir el colesterol redujo en 32 y 22% de forma eh, respectiva el riesgo de infarto al miocardio no fatal o de muerte a partir de enfermedad cardiovascular. Entonces, este estudio, el WOSCOPS, como se conoce, es uno de los estudios pivote. Las estatinas, van a encontrar estatinas de intensidad moderada o de alta intensidad. Las más utilizadas, pues las ven aquí. Atorvastatina y rosuvastatina son consideradas tanto de intensidad moderada como intensa, y esto depende de la dosis. 10 a 20 miligramos de atorvastatina son moderadas, 40 a 80 miligramos son de alta intensidad. Rosuvastatina 5 a 10 miligramos son moderadas, 20 a 40 miligramos son de alta intensidad. La pravastatina, que en México está comercialmente disponible en tabletas de 20 miligramos, es considerada una estatina de moderada intensidad cuando se dan 40 miligramos al día. Y lo mismo sucede para la simvastatina, que puede venir sola o en combinación con ezetimiba en tabletas de 40 y 80 miligramos. ¿A quién debo darle tratamiento? Eso es importante. Bueno, el paciente que tiene enfermedad cardiovascular, los objetivos de colesterol van a ser mucho más bajos. Estoy hablando de prevención primaria. Aquí es adultos sin enfermedad cardiovascular y bueno, medimos el LDL. Si evaluamos para otros factores de riesgo y nuestro paciente no tiene otros factores de riesgo y tiene un colesterol LDL arriba de 190, pues hay que ver si este paciente tiene hiperlipidemia, hipercolesterolemia familiar. Si sí tiene hipercolesterolemia familiar, hay que darles un tratamiento de alta intensidad, es mucho más heterogénica y este paciente debe hacerse de forma ideal el estudio familiar para identificar el resto de los casos que podrían estar afectados. En caso de que el paciente no tenga hipercol familiar, hay que descartar causas secundarias, particularmente hipotiroidismo, colestasis y síndrome nefrótico. Y si ninguna de esas está presente, pues hay que darle tratamiento con estatinas de alta intensidad. Si nuestro paciente no está arriba de 190, entonces vamos a calcular el factor de riesgo
riesgo a 10 años. Y si es menos de 5%, lo seguimos. Si es de 5 a 10%, platicamos y tomamos una decisión compartida con el paciente. Se puede hacer otras evaluaciones de riesgo como medir, por ejemplo, el calcio coronario o la lipoproteína A y entonces evaluar si el paciente podría beneficiarse del tratamiento y tomar una decisión conjunta. Si es un riesgo cardiovascular de más de 10%, hay que proponerle iniciar la dosis moderada de estatinas. Ustedes recuerdan, ahorita veíamos que las más utilizadas son atorvastatina, rosuvastatina y una dosis amplia de simvastatina o de pravastatina. 40 miligramos de simvastatina o de pravastatina son consideradas moderadas, entonces podría ser esa una forma de iniciar y repetir en 6 a 8 semanas el LDL. Y si el LDL está ahora en una reducción de 30 a 50%, continuamos esa estatina. Si no es suficiente, hay que evaluar si el paciente la está tomando de forma apropiada o, en su caso, darle una estatina de una intensidad mayor. Sobre todo en estos pacientes que tienen más de 10%, recuerden que el colesterol objetivo, el LDL objetivo será 100 miligramos. El fenotipo de los pacientes es importante. Entonces podemos encontrar hiperlipidemias mixtas o hipertrigliceridemas aisladas o hipertrigliceridemas extremas o solamente hipoalfa lipoproteinemia, un HDL bajito o hipercolesterolemia por sí misma o hipercolesterolemia severa. Entonces, ¿cuáles pueden ser las etiologías? Bueno, una hiperlipidemia familiar combinada frecuentemente me va a dar una hiperlipidemia mixta, variable, a veces el colesterol, a veces los triglicéridos, y hay más de un familiar afectado, y es la hiperlipidemia de la que hay más sobrevivientes de infarto al miocardio. Hipertrigliceridemia familiar, bueno, en general aquí no son eventos ateroscleróticos, sino complicaciones de pancreatitis, por ejemplo, lo que nos toca evaluar. Hay que recordar que las dislipidemias pueden deberse a otra enfermedad, diabetes, insuficiencia renal, la propia resistencia a la insulina, el consumo de alcohol, un alto consumo de carbohidratos simples o el uso de medicamentos como esteroides o olanzapina podrían tener un factor causal. ¿Qué hago si mis triglicéridos están de menos de 150? Bueno, pues vemos si los triglicéridos y el HDL están bien, y si todo eso está bien, no hay que hacer intervención alguna. Si los triglicéridos están entre 150 y 300, buscamos primero causas secundarias. ¿Cuáles? Diabetes, insuficiencia renal, uso de medicamentos, etc. Si tenemos unos triglicéridos entre 150 y 300 y el colesterol está dentro de lo normal, es muy probable que sea una dislipidemia no aterogénica. Hay que ver las causas primarias, y si es una hipertrigliceridemia familiar, pues es simplemente tratar de mantenerla por debajo del riesgo de pancreatitis. Y lo mismo sucede triglicéridos entre 300 y 1000, aunque aquí lo más probable es que sí encontremos una dislipidemia aterogénica si está asociada con colesterol arriba de 200 o con HDL bajito. Y entonces, pues hay que buscar las causas secundarias, ver si es resistencia a la insulina, si tiene una dieta rica en azúcares, tabaco, etc. Aquel paciente que tiene triglicéridos arriba de 850 según las guías internacionales o arriba de 1000 según la recomendación en México, tiene un mayor riesgo de pancreatitis, y ahí hay que buscar si el paciente tiene deficiencia de lipoproteína lipasa o si tiene hipertrigliceridemia familiar, o si tiene una deficiencia de ApoC2, etc. Estos casos son casos de especialidad. Ustedes van a enfrentarse a la mayoría de las veces en pacientes que están en las dos columnas centrales, y es uno de los que frecuentemente van a tratar. Estos, recuerden, no necesitamos saber si es una dislipidemia aterogénica. Y si tienes más de 500 de triglicéridos, hay que buscar el riesgo de pancreatitis. Recuerden que si sube arriba de 885, de 850, el riesgo es todavía mayor, y en México se considera grave arriba de 1000. ¿Qué pasa con la hipoalfa lipoproteinemia? Si tengo un colesterol HDL
bajo, pues hay que ver si es secundario a triglicéridos, y si es secundario a triglicéridos, pues entra a todo el proceso que vimos anteriormente. Si los triglicéridos están normales, hay que ver si esa hipoalfa-lipoproteinemia aislada se debe a tabaquismo. Si sí se debe a tabaquismo, hay que recomendar fuertemente suspenderlo, o si se debe a resistencia a la insulina, y entonces hacer las recomendaciones de estilo de vida. A este momento no hay fármacos que podamos utilizar para mejorar esta hipoalfa-lipoproteinemia y que tengan mejoría en eventos cardiovasculares. Se pueden utilizar ácidos grasos omega 3, 6, y la realidad es que es una evidencia reciente y que faltan todavía más estudios que lo repliquen, ¿no? ¿Qué pasa con las dislipidemias en México? Si alguien colesterol arriba de 200 es el 27% de la población, y el 31% de la población tendrá hiperlipidemias mixtas. Hipercolesterolemia aislada es el 69% de la población total que decía ahí. Y bueno, recuerden que cuando encuentran a alguien que tiene colesterol alto, sí, es frecuente que encuentren una hipercolesterolemia poligénica o hipercolesterolemia familiar, pero niveles muy altos deben ser eh, descartadas: síndrome nefrótico, colestasis, hipotiroidismo o el uso de medicamentos. ¿Qué hacer cuando el HDL está alto? Bueno, si tiene hiperalfa-lipoproteinemia, pues la realidad es que ese paciente es poco probable que tenga una dislipidemia heterogénica. Si alguien tiene colesterol arriba de 200 y HDL menos de 60, entonces hay que descartar las enfermedades secundarias que les decía: diabetes, insuficiencia renal, hipotiroidismo y colestasis. Si es algo secundario, se trata. Si es algo primario, bueno, pues se trata la parte ambiental y se hace la intervención farmacológica, como ya les decía. Si su LDL está arriba de 160 o 190, bueno, pues buscar la posibilidad de que tenga hipercol familiar. Aquí la dejamos y vamos a estar discutiendo estos tópicos en la clase presencial. Muchas gracias.